Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestros webinars que estamos realizando mensualmente con información de valor para nuestra comunidad. A todos aquellos que están por primera vez con nosotros, vamos a presentarnos. Mi nombre es Gabriela Latorre, soy directora de Desarrollo de Negocios en CBT Center. Hoy vamos a hablar sobre protección de datos personales, una información que es muy valiosa y muy importante para el día a día de cómo son usados nuestros datos, de cómo se usan los datos en las empresas a nivel personal, en campañas de mercadeo, etc. Contamos con la presencia de Igor Medina, nuestro director, y de Celso Córdoba, que él es abogado de Legalité, digamos que es una boutique de abogados que se encarga de toda la parte tecnológica, asesoramiento, con todo lo que tiene que ver con la tecnología hoy en día. Nosotros como CBT Center ofrecemos soluciones creativas para mejorar la innovación de empresas o personas. Adicionalmente, somos Adobe Platinum Resellers, somos un centro autorizado de entrenamiento de Adobe y a la vez proporcionamos soluciones de Microsoft. Sin más que comentarles, pues les damos la bienvenida. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en @CBT Center. Tenemos un canal de YouTube también, pueden ubicarnos con CBT Center. Todos los webinars que damos, prácticamente los jueves a las 11 de la mañana es nuestro horario. Algunas veces son jueves seguidos, otras veces una vez al mes, pero pueden ubicarnos también a través de nuestra página web, en donde ahí aparecerán todas las actividades que tenemos. Les doy el pase entonces a nuestro compañero Celso. Celso, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Una vez más, te damos el pase como siempre, que hemos hecho otros webinars contigo, y te damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Celso. Perfecto. Pues es un placer compartir con todos esta mañana un tema que cada vez va agarrando más auge, ya que pues Panamá se ha montado en la de países en regular un tema fundamental que es, como pueden ver, la protección de datos personales. Seguramente todos habrán podido escuchar que los datos, particularmente los datos personales, pueden ser el nuevo petróleo, lo más valioso para las empresas hoy en día. Y pues es cierto, la verdad es que gracias a ellos se puede mejorar la calidad de muchos servicios, productos y demás. Y pues lo que sí hace falta realmente es establecer un poco las reglas para el uso correcto de los mismos y sobre todo brindar las garantías de seguridad a todos los titulares de los datos personales que al final del día al día somos todos. Entonces, como normativa de referencia, tenemos la Ley 81 del 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 del 2021 que reglamenta la ley. Vamos, siguiente. ¿Quieres el siguiente slide? ¿Siguiente slide? Sí, ya va a aparecer. Ok, el objeto de esta normativa es
salvaguardar, como mencionaba, el uso correcto de los datos personales. Pero ante todo, ¿qué son los datos personales? Son todos aquellos datos que nos identifican o nos hacen identificables como personas naturales. Nuestro nombre, nuestra cédula, pasaporte, número de teléfono, correo, de igual manera, el número de matrícula o de placa de nuestro vehículo, la fachada con el número de nuestra casa. Y muy importante, resaltar una categoría especial de los datos personales, que son los datos sensibles. Cuando hablamos de datos sensibles, se refiere a todos aquellos datos de salud, religión, raza, orientación sexual. Todos estos datos van a requerir una protección especial al momento que cualquier organización o entidad vaya a guardarlos y pues a tratarlos como tal. Aquí quiero hacer una pausa y resaltar algo muy importante, y es que muchas veces pensamos que solamente las empresas son las que tienen que cumplir con las normativas de protección de datos. Y no es así. No solamente son las empresas. Son todas aquellas organizaciones, por ejemplo, todas las entidades públicas, organizaciones indistintamente si son sin fines de lucro o no. Por supuesto, empresas, colegios, universidades, clínicas, o sea, todo ente, toda organización que vaya a conservar una base de datos por motivos de sus funciones, deben cumplir con la normativa de protección de datos. De lo principal en esta normativa es cumplir con los principios que bien se establecen. Como aquí lo pueden ver, lealtad, es decir, que al momento que vayan a captar nuestros datos y a utilizarlos, o si nosotros somos esa entidad que lo va a hacer, tenemos que hacerlo de una manera leal, por medios lícitos, con transparencia, indicarle por qué, cómo se va a hacer, y por supuesto, no de ninguna manera por algún medio fraudulento. La finalidad, siempre se debe indicar cuáles son los fines del uso, muy detallados. La proporcionalidad juega un papel muy importante, porque muchas veces puede que nos estén pidiendo datos de más que no son necesarios para la finalidad del tratamiento. Por ende, siempre se deben limitar los datos a los estrictamente necesarios para las finalidades que se solicitan. Por su parte, la confidencialidad, siempre debe haber esa seguridad de que todos los datos que vamos a compartir, o si somos la entidad, los que recopilamos, se tratan de manera confidencial y además garantizar una serie de medidas de seguridad, tanto de índole organizativo como técnico. Pasamos al siguiente. Entonces, importante, ¿cuándo se pueden almacenar y utilizar los datos? Cuando se tenga por lo menos una de las siguientes bases legitimadoras. El consentimiento del titular, que haya por medio un contrato, que de por sí exista una ley que lo ampare, una ley especial, en caso de una urgencia médica, para resguardo y salvaguardia del titular, cuando hayan leyes de fines históricos, estadísticos o científicos, y cuando haya un interés legítimo. Este último es muy delicado porque no es tan fácil de comprobar, por ende, en el caso de que si somos la entidad que capta los datos, es algo que sí tenemos que detallar muy bien y especificar la razón de cuál sería ese interés legítimo.
De por sí, el más conocido y el que más se utiliza es el consentimiento del titular de los datos, y de ese vamos a detallar más adelante. Importante resaltar las excepciones que establece la misma normativa. Y esto quiere decir que se pueden tratar, no necesitan todo el cumplimiento de la normativa cuando sea para una actividad personal o doméstica, por ejemplo, el listado de nuestros contactos que tenemos en el celular para nuestro uso cotidiano, de comunicarnos con familiares, amigos o alguna disposición personal, y cuando sean utilizados de manera anónima, o sea, cuando la base de datos que se tenga se cumpla con un proceso de anonimización estricto, donde no se pueda ventilar e identificar a los titulares, también se podría utilizar de esa manera. Entonces, el consentimiento del titular de los datos. Cuando nosotros brindamos ese consentimiento, debemos estar claros que es libre, previo e informado. Por ejemplo, antes de utilizar una aplicación web que nos interesa, debemos ver cuáles son las políticas de privacidad, los términos y condiciones. Así se nos informa antes, es decir, previo a que entremos al uso, y de por sí de una manera libre, porque no estamos realmente obligados a utilizar, en el caso de hipotético, una aplicación o cualquier otro servicio que estemos viendo. Aquí, por ejemplo, se tiene una imagen de una captación de datos, por el uso de una aplicación, donde, para poner el ejemplo, se ven los datos que recopilan nuestros, donde dice acepto las condiciones y políticas, debe aparecer al menos el link para que nosotros veamos y nos informemos de esas condiciones y políticas, y un extra muy positivo para quien capta los datos, para los dueños de las aplicaciones o del servicio y demás, es que establezcan el típico box para que nosotros como titulares estemos, o sea, efectivamente dando el consentimiento, y le funciona al responsable de los datos, al que capta los datos, para medir esa trazabilidad que en efecto han recibido el consentimiento del titular de los datos. Entonces, entrando en esa política de privacidad que se nos debe informar previo a que nosotros brindemos nuestros datos. Como hemos dicho, la distinción de finalidades es algo que debe estar muy claro, muy detallado. Estas finalidades, por supuesto, tienen que ser lícitas, y lo que siempre hacemos con nuestros clientes a la hora de que nosotros se las redactemos es que sean un lenguaje comprensible y que las coloquen en un espacio de fácil acceso. Porque a la hora que, cuando nosotros somos el titular que va a brindar esos datos, tenemos que tener esa información lo más fácil de ver, y, por supuesto, lo más fácil de comprender. Hay que reconocer que no todos tenemos los mismos conocimientos y demás, entonces debe ser de una manera que cualquier persona lo pueda entender y así otorgar su consentimiento de una manera muy consciente. Esta política de privacidad debe contener puntualmente quién es el responsable del tratamiento, es decir, la empresa tal que está inscrita bajo la sociedad tal, con sus datos de contacto, qué datos están recopilando nuestros, cuáles van a ser los tratamientos, es decir, cuáles van a ser los usos que se le van a dar a esos datos, cuáles son los derechos que tenemos como titulares de los datos, si esos datos se van a transferir o no, y en caso de que sí, con quién, cuánto va a ser el periodo de tiempo que tienen conservados nuestros datos, es decir, la caducidad,
Y como dije, los datos de contacto para en el momento que queramos ejercer alguno de nuestros derechos o comunicarnos para solicitar cualquier tipo de información. Los derechos que tenemos como titulares son estos 5. De pronto los podrán escuchar de la manera de los famosos derechos ARCO, que son acceso, es decir, lo que quiere decir es que si vemos que una entidad de pronto nos está mandando algún tipo de información a nuestro correo, o de por sí es con alguna empresa u organización en la que sabemos que tenemos contacto, hemos brindado nuestros datos de alguna manera, podemos solicitarle el derecho de acceso. Es decir, que nos digan cuáles son todos los datos que tienen conservados nuestros, de qué manera consiguieron esos datos y cuáles son las finalidades de por sí que le van a dar a esos datos. Y en caso tal que no estemos conformes, se puede ejecutar uno de los siguientes derechos que mencionamos. El de rectificación es cuando queremos actualizar o modificar algún dato, ya sea que hemos cambiado de correo electrónico o algo por el estilo. Cancelación, cuando consideramos que un dato de pronto no es oportuno o ya ha expirado la finalidad por la cual se está utilizando ese dato, entonces para efectos de que supriman ese dato. El de oposición, cuando por una causa justificable veamos que algún dato que nos están solicitando no va de la mano con la finalidad, que no es proporcional a esa finalidad, y asimismo este derecho de oposición es para cuando en un momento dado hemos dado el consentimiento para cualquier finalidad, por ejemplo, para que nos envíen correos promocionales, con el derecho de oposición retiramos ese consentimiento para que, partiendo del mismo ejemplo, no nos lleguen más los correos o la finalidad que sea. Y para efectos del derecho de portabilidad es poder que nos envíen en un formato genérico toda la información que tienen nuestra y asimismo que esa información pueda ser cedida a un nuevo responsable de datos. Es decir, que si me estoy cambiando de servicio a alguien de la competencia, que estos mismos puedan ser cedidos tal cual a donde me estoy cambiando. Entonces, importante, para efectos de las entidades que recaban y utilizan los datos, en caso de incumplir con la normativa de protección de datos, pueden llegar a ser sancionados con multas de hasta $10.000 para efectos de Panamá, resaltando que la autoridad responsable de velar por la protección de datos personales en Panamá es la ANTAI, es quien pone las sanciones de $1.000 a $10.000. Y resalto en el efecto de la normativa europea, que puede ser de hasta 20 millones de euros, o incluso el 4% de la facturación anual de la entidad, porque la normativa europea tiene la particularidad, la característica que es de cumplimiento extraterritorial. Esto quiere decir que indistintamente donde esté la empresa, donde esté la organización, debe cumplir, siempre que esté recabando datos de ciudadanos europeos, debe cumplir con la misma. Es por eso que vemos que Italia, España, a pesar de que el Reino Unido se haya separado de la Unión Europea, igual sigue en esta normativa, estos países están sancionando a Facebook, hoy en día Meta, a aerolíneas, a Google, bancos, diferentes organizaciones internacionales que probablemente tengan su base de datos en Estados Unidos, en Luxemburgo, en países diferentes, pero por el hecho de recabar datos de los ciudadanos europeos, tienen que cumplir con esta normativa. Por eso, igual es importante resaltarlo,
en el caso de Panamá, porque si tenemos un servicio o una empresa, lo que sea, que de igual forma recabe datos de europeos, debemos cumplir con esta misma normativa que de por sí menciona todo lo que se dispone en la normativa panameña e incluso un poco más robusta, así que en caso tal de que si alguno aquí se encuentra en esa situación de que esté recabando datos de ciudadanos europeos, es importante ampliar un poquito más sobre esto. En fin, el punto sobre este tema, desde la vista del titular de los datos personales, es decir, todos, por ejemplo, hoy en día, durante todo el día, estamos repartiendo realmente nuestros datos en las aplicaciones que utilizamos, en las páginas web que visitamos, si visitamos a un familiar en un edificio o si tenemos que ir a una empresa por efecto de nuestro trabajo. Es importante que tengamos en cuenta qué derechos tenemos y todas esas pautas que deben cumplir los responsables de los datos para que estemos pendientes. No es tener temor, miedo al respecto de estar dando nuestros datos, sino que donde lo estamos cediendo nos estén garantizando medidas de seguridad y cumplimiento de la norma para que pues tengamos esa tranquilidad. Y si por otra parte nosotros somos esa organización que los esté captando, por supuesto, brindar estas medidas de cumplimiento de la norma para que nuestros clientes pues tengan esa seguridad muy importante hoy en día y que por supuesto más allá de lo que mencionaba de la multa dinero, también se está jugando la imagen de la entidad. Entonces, importante tomarlo en cuenta y que pues ya para esta normativa en 2 días se cumple 1 año de su vigencia, así que ya es hora que todos las organizaciones pues estén en su debido cumplimiento. Bien, gracias Celso por esta explicación y reseña de lo que es tanto la ley como también las acciones y el detalle de cómo cumplirla y cómo realizarla. En este caso, me presento, mi nombre es Igor Medina, director de Comunicación Visual Training Center. La intención de este momento es también explicarles de que podemos adoptar estas medidas también con el software adecuado. Digo esto porque en muchos de los casos hemos tenido la alternativa de que nos pueden ofrecer un software para poder trabajar datos personales y pues lamentablemente el software quizás no cumple con el requerimiento de la protección de datos personales. Entonces, por eso quiero presentarles un poco lo que es en Adobe, lo que es las soluciones de Adobe Sign, las cuales están ya preparadas para el manejo de la información de datos personales o lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, que en sus siglas sería la RGPD, que por ahí a lo mejor si acaso lo han visto, pero es un tópico muy importante para aquellos sistemas como CRMs o como lo que son sistemas administrativos o en este caso una solución como Adobe Sign, la cual puede permitir generar un formulario en línea y que todos ustedes puedan tener acceso a ese formulario, llenarlo y que automáticamente viaje ese formulario a distintas personas para su evaluación. Por ejemplo, en pandemia ocurrió muchísimo que todos los bancos nos solicitaron información
de personal para poder acogerse a ciertas medidas en aquellos casos que fue necesario y esos datos, pues, formularios web, pero que no tenían ninguna verificación o casilla en la cual pudiese ser también el banco garante y responsable de esta información que nosotros estábamos brindando. Pues bien, en ese caso, un poco Celso lo que explicó en el ejemplo de la imagen anterior, que ese check de el cumplimiento de la privacidad, eso también es importante, pero obviamente bajo la relación de emergencia, desespero, quizás eso no lo estábamos viendo en ese momento, pero ahora tenemos que ser más conscientes. Y por el lado de las empresas u organizaciones o bancos, pues también tenemos que ser responsables de esa data que estamos recaudando. Entonces, claro, Adobe Sign me permite que yo pueda generar un formulario en línea y que todos puedan tener acceso a él y que puedan brindar cierta cantidad de información necesaria. Pero ¿a quién le llega esa información? ¿Y cómo viaja esa información? ¿Estamos tratando bien esa información? ¿Tenemos algún protocolo en el cual esa información va a llegar a las personas o departamentos adecuados en manejo de esa información? Para eso, Adobe Sign, el cual pues nos va a dar el control de cómo esa información va a viajar por cada una de esas personas que son responsables del manejo de esa información y que luego ustedes van a poder procesar o esas empresas van a poder procesar para poder brindar el servicio. Un punto importante dentro de la adquisición de un software es que tenga la relación de la gobernanza de los datos. Es decir, aquí yo hago una pequeña captura de pantalla del sistema de Adobe Sign, bajo lo cual también cumple diversas normas de seguridad, como lo que es la PCI DSS 3.0, la HIPAA, la SOC 2 y la norma ISO 27001. Y vemos entonces en esta captura de pantalla cómo yo tengo la opción de darle gobierno de la fecha. Es decir, que el manejo de la data acumulada por medio de este servicio, yo tenga la garantía de que la puedo eliminar y no va a quedar almacenada para que pueda ser filtrada, por ejemplo. Claro, porque yo recaudé la información con este sistema por medio de formularios, de un formulario electrónico y fue firmado de manera electrónica. Ya esa información se manipula, se maneja y se lleva a otro sistema. Ya cumplió la finalidad del sistema de recaudar la información. Pero ahora esa información que está ahí, yo no quiero que esté presente por toda la vida. Entonces yo puedo llegar y establecer un periodo de tiempo donde esa data va a estar vigente para poder consultarse, trabajarse hasta que llegue a un propósito. Y después de eso, entonces ya automáticamente se elimina y deja de existir. Entonces eso es importante que un sistema que maneje datos personales tenga esta figura. Y Adobe Sign es el pilar importante para este hecho. Bien, dicho esto, entonces, no sé si Gaby me apoya un poco con lo que son las preguntas y respuestas del webinar del día de hoy, aprovechando también que Celso está presente para poder aclarar cualquier duda que se haya presentado. Gracias, Igor. Bueno, en este momento pueden colocar sus preguntas en la casilla de Q&A. En el momento no hay dudas, pero sería bueno si las escriben o tienen alguna consulta, aprovechando que Celso está acá y es especialista en el tema, pues un tema tan importante como este, pues nosotros con gusto les podemos responder, ¿no? Vamos a dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta.
En este momento hay bastantes personas conectadas, pero no veo consultas. No sé, Igor, si tú ves en tu imagen alguna consulta. Sí, aquí hay una pregunta externa. Me consultan para Celso. Sí, cómo aplica en los sitios web y en los formularios digitales la normativa. ¿Dónde debe establecerse? ¿Celso? No se está escuchando, Igor, ahorita el audio de Celso. Perfecto. Ok. En los sitios web, no he escuchado bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, Igor, un segundo? Que aquí se cortó un momento. No la leo. Sí, Celso, es externa la pregunta. Me están consultando cómo se debe establecer la norma en los sitios web, en los formularios donde se solicita información. Ok. Perfecto. No la leo. Sí, Celso. En la deben establecer un link de fácil acceso. Yo siempre recomiendo en la primera página del enlace, puede ser en la parte inferior, de aviso legal, términos y condiciones, política de privacidad. Ese enlace, pues, es lo que abre a que indiquen todas esas condiciones que se establece en la página web, ya sea que la página web sea un negocio de e-commerce, o sea un blog, o sea la página web de una empresa que ofrece servicios, o lo que sea. Debe estar de fácil acceso y establecer todos esos puntos que mencioné de responsable de los datos, el contacto, los derechos que tenemos como titulares. Todos esos puntos deben estar bien informados. Como también mencioné, es un lenguaje comprensible y en ese fácil acceso, que nadie tenga que hacer 5 o 7 clics hasta llegar a donde está ese aviso legal, esa política de privacidad. Perfecto. Igor, aquí hay otra pregunta. Nos preguntan qué tiempo, Celso, tiene la empresa o entidad para responder un reclamo al cliente en cuanto a la ley. Que nadie tenga que hacer 5 o 7 clics hasta llegar a donde está esa aviso legal, esa política de privacidad. No sé si escuchaste mi pregunta, Celso, y disculpa, sé que tienes problemas de audio. Voy a repetirte la pregunta que hay por acá. Y dice, ¿qué tiempo tiene la empresa o entidad para responder un reclamo al cliente en cuanto a la ley? Ok, en cuanto al tiempo, si escuchaste mi pregunta, Celso, y disculpa, sé que tienes problemas de audio. Voy a repetirte la pregunta que hay por acá. Y dice, ¿qué tiempo tiene? En cuanto al tiempo de respuesta, ok, una persona, un titular, primero se dirige a la organización a la que va a solicitar la información, la consulta, lo que sea. Si en un plazo de 10 días no le respondo
al titular de los datos, el titular de los datos puede acercarse directamente al ANTAI para interponer su queja, y de esta manera la ANTAI habrá un proceso de investigación con esta entidad que no está dando respuesta y a la cual pues se le puede estar viendo dependiendo de lo que plantee el titular de los datos, que pues si están utilizando datos que él no ha brindado o los están utilizando para una finalidad que no se haya visto. Esto es lo fundamental. Ok, gracias, Celso. Hay varios, déjenme un segundo, creo que hay más preguntas. Ok, dice, con lo de la ley 81, una persona está realizando un trámite bancario y se solicitan referencias personales. ¿Cómo una persona puede proporcionar información de terceros, nombre, teléfono celular, correo, dirección? La persona pregunta si está bien que soliciten datos de terceros. Esa es la otra pregunta. A la audiencia, como Celso está conectado con nosotros vía telefónica, hay un pequeño delay, por lo que les pedimos paciencia en el momento de la respuesta, por si no escuchan más bien ningún sonido durante unos minutos. Ok, es una pregunta sumamente importante, porque nosotros de igual forma, solamente cuando no es para una función personal o doméstica, debemos de igual forma tener ese consentimiento del tercero para ceder su dato. Entonces, si por ejemplo, se me viene a la mente universidades que promocionan sus programas de estudio y demás, y muchas veces nos pueden solicitar referidos para que también los contacten y promocionen lo que tengan. Realmente, lo importante aquí, lo fundamental sería que solamente demos los datos de ese referido cuando ese referido nos haya dado el consentimiento para cederlos. Porque al momento que lo contacten, y si esa persona no sabe nada, lo primero que puede hacer es, oye, ¿cómo ustedes tienen mi dato? O sea, ¿cómo ustedes llegaron a mi dato? Bueno, pueden decir, no, fulano me lo facilitó y tal. Y si a la persona no le gusta, en ese mismo momento es importante que retire ese consentimiento para que se le saque de la base de datos y no continúen comunicándose con él para los efectos que se tenían. Fundamental, siempre contar con el consentimiento para ceder esos datos. También esto se liga, por lo menos cuando uno va a acceder o crear una cuenta, por ejemplo, en una plataforma, en una aplicación web. Entonces, digamos que se la estamos creando a un amigo o a un familiar, un conocido y demás. Todas las aplicaciones web, digamos en su mayoría, ¿no? De pronto no todas, y asimismo las páginas web, tienen dentro de sus términos que todo lo que suceda en la cuenta del usuario y todo lo que se gestione en la cuenta del usuario es responsabilidad del titular de esos datos de esa cuenta de usuario. Por ende, también es importante contar con ese consentimiento si vamos a estar creándole una cuenta a alguien más, porque la responsabilidad de lo que se gestione queda en ese titular de los datos. Gracias, Celso. Aquí hay otra pregunta relacionada con los pH, que es algo que han comentado en otras charlas, en otros webinars. Dice, ¿cómo aplicamos la ley de protección de datos en un pH? ¿Y qué hacemos? Voy a mezclarte las dos preguntas. ¿Y qué se hace cuando una persona pues, se niega a registrar sus datos y dice que la ley los protege? ¿Cómo manejar eso? Ok. Sé que es un tema del momento. En cuanto a los pHs y sabiendo que de pronto ya todos hemos podido tener de pronto la experiencia de llegar
sí, a un PH o incluso ya a una empresa y nos solicitan nuestros datos como visitantes. Vamos a entender claramente que solicitan nuestros datos de identificación por un control de seguridad en ese espacio cerrado del PH, empresa, etc. Aquí lo importante nuevamente es que desde el PH, y si se está utilizando una aplicación web para esa captación de los datos y control de seguridad, es que se cumpla con los principios que mencionaba al inicio, sobre todo de finalidad, proporcionalidad, licitud, porque, ejemplo clarísimo, en algunas ocasiones nos pueden solicitar la fotografía de nuestra cédula o pasaporte para tener el acceso a la visita que vayamos a hacer. La fotografía no es proporcional a la finalidad. Lo que se busca es que tengan, pues que nos identifiquen para así mantener ese control, pero hay que cuidar los elementos. Ahí un ejemplo puntual sería que podemos enseñarla, dictarle nuestros datos, ellos lo conservan. Muy importante también, cuando estamos dando ese acceso a nuestros datos, estamos brindándolos, también podemos solicitar cuál es la política de privacidad. Y una buena práctica para todos los PH es que tengan esa política de privacidad impresa o también de pronto a través de un QR donde uno pueda escanearlo y leerlo. Porque sí tenemos derecho a saber detalladamente esa información pues de todo lo que estarían haciendo con nuestros datos. Ahora bien, por ejemplo, si por tema de agilizar el proceso, uno da el consentimiento a que tomen la fotografía, pues está bien, uno está brindando ese consentimiento. Ese punto no sería obligación, hay que siempre buscar la forma de cumplir con los principios de la norma. Obviamente, resguardar la finalidad de los PH, que es mantener ese control de seguridad, y nosotros, como menciono, de todas maneras saber todo lo que hacen con esos datos, porque de pronto no sabemos si luego con esa información pues se hace algo más. Excelente, Celso, tus respuestas. Por el momento no veo más. Déjenme un segundito a ver si hay otra pregunta. Bueno, alguien comenta que incluso en algunos PH han pedido dejar cédula, licencia, pues que eso no es realmente como debería funcionar, no es correcto. No han habido más preguntas hasta ahora. No sé, Igor, si tú quieres agregar alguna información más. Sí, es importante destacar que muchas veces las personas preguntan, pero ¿cómo se puede validar que la persona en algún documento que le fue solicitada la información, pues haya dado su consentimiento? Entonces, en este caso, vuelvo y comento como el software de Adobe Sign nos va a poder, y también la solución de Adobe Acrobat, nos va a permitir de que todo documento el cual se solicite una firma a través de estos programas, se va a tener una pequeña hoja que va a recaudar la evidencia como reporte de auditoría de quién emitió el documento, a su hora, el IP con el cual se originó ese documento y la hora, o sea, lo que le llaman el sello del tiempo. También va a aparecer a qué hora lo envió, a qué hora lo vio la contraparte o la persona que se está solicitando o las personas que se le esté solicitando la firma de este documento, a qué hora lo vieron, a qué hora lo firmaron y enviaron a la siguiente o terminaron de cumplir su proceso de firma de un acuerdo. Entonces queda una constancia.
Eso, siempre hago el símil como cuando uno va a una tienda y paga con una tarjeta clave, una tarjeta de crédito, y uno obtiene de esa manera un voucher, ¿no? Donde aparece un número de transacción idéntico. Por cada documento que ustedes envíen por la solución de Adobe Sign o Adobe Acrobat, ustedes van a tener un informe de auditoría, el cual va a contener un ID de transacción y va a quedar validada la relación de los datos que yo le entregué y a quién se los entregué, a qué hora, fecha y correo electrónico. Entonces, eso es algo importante en un proceso como lo estamos viviendo hoy en día. Y la responsabilidad de la información que estamos manejando a través de un acuerdo, un formulario, un contrato o un documento que pues esté interno o externo dentro de nuestras empresas. Entonces, hasta allá vamos con lo que es la solución de Acrobat, de Adobe, como también la solución de Adobe Sign. Las personas que pregunten, hay una persona que pregunta, ¿y si dan una cédula o nombre falso? Bueno, en el formulario tú puedes solicitar a la persona que adjunte la copia de su cédula o identificación que valida los datos que tú estás generando. Cuando tú vas a un banco o vas a una entidad, quizás te solicitan personalmente que entregues tu identificación, más allá que puedes conocer y seas una persona conocida dentro del banco, en la institución financiera, pero te piden por protocolo la cédula, nada más para validar. O cuando tú vas a pagar en un supermercado, a lo mejor te pueden llegar el cajero o cajera, te puede pedir, por favor, su identificación para confirmar que eres el propietario de esa tarjeta de crédito con la cual se va a hacer la transacción. Asimismo, tú puedes tomar de manera libre la relación de preparar un formulario a través del sistema de Acrobat o Adobe Sign y tenga un módulo donde tú puedas colocar adjuntos, y uno de esos adjuntos sea la cédula o sea el pasaporte o la identificación que se asuma para el caso necesario y que ya valide esos datos que la persona colocó como nombre o firma establecida. Más allá que también te llegó por correo electrónico la información, y el correo electrónico que se usó es el que es el personal o el de la empresa o el que tú le diste al proveedor para que te remitiera ese documento. Entonces, eso es lo importante dentro de lo que juega el sistema que ustedes trabajen para recaudar información. No sé si había otra pregunta. Por el momento no veo más preguntas. Creo que esto sería como el cierre del webinar. No sin antes agradecer a los participantes la asistencia y su participación y feedback en la sesión. Muchas gracias a Celso, como siempre, por estar acá con nosotros. Pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Comunicación Visual Panamá, y a través de Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube, CVT Center. La grabación de este webinar quedará grabada, valga la redundancia, quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Les llegará también a través de un correo de asistencia y allí podrán verlo. Para los datos de Legalité, también los pueden encontrar en Instagram, Celso, con Legalité, @Legalité, y allí pueden encontrar toda la información acerca de lo que es esta boutique de tecnología, donde ellos son especialistas en todo lo que es el tema de protección de datos, firma electrónica, cualquier consulta que ustedes tengan. El Instagram es Legalité Abogados. A través de sus redes, pues pueden ubicarlos también.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir y les recomendamos que vean nuestro calendario donde estaremos anunciando nuestras próximas actividades. Gracias por su asistencia.